Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 11 de abril de 2017, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online: www.grupolider.com.ar. Conectándose usted al portal de la radio, podrá escuchar en vivo todas las emisiones y todos los programas de las 24 horas del día. También estamos en Facebook. Ahí publicamos y posteamos los audios de cada emisión, audios que ustedes podrán escuchar, bajar o requerirnos algún audio en especial, y con mucho gusto se lo haremos llegar. Hoy vamos a tratar un tema realmente muy sensible que no ha pasado desapercibido para alguna prensa, especialmente para la prensa gráfica. Afortunadamente, porque generalmente los problemas que viven los policías generalmente son ignorados por algunos medios y por algunos colegas periodistas. Esta semana tenemos que lamentar nuevamente la muerte de otro trabajador de la seguridad pública, otro policía. Esto sucedió en Espeleta. Un joven oficial de la policía local de Quilmes se encontraba en la estación de Espeleta, repito, aproximadamente 8:30 de la noche, cuando se percata de las intenciones de dos individuos que se dirigían hacia él. Trata de buscar cubierta en un comercio cercano, en un supermercado, es baleado a mansalva, alevosamente y por la espalda, con varios disparos de arma de fuego, produciéndose su deceso casi instantáneo. Más tarde voy a dar algunos detalles de esto. Ya es el número 10, es el trabajador de la seguridad pública, policía número 10, asesinado por delincuentes en lo que va del 2016 en todo el país de distintas fuerzas. Este oficial, repito, de solo 28 años, tenía una hijita, una criaturita muy chiquita. Vamos a hacer algún comentario, un extenso comentario vamos a hacer respecto a este tema al final del programa, en el último bloque. Y le decía que hoy vamos a tratar un tema sensible como es el suicidio de policías. Y titulamos así: Suicidio de policías, una repitencia que preocupa. Yo me acuerdo hace 20 años, cuando teníamos contactos con policías especialmente de los Estados Unidos, nos preguntaban si nosotros teníamos suicidios entre las fuerzas policiales. Inclusive algún otro colega latinoamericano en algunos cursos que hemos participado, y la mayoría le decíamos que no teníamos ese problema. Y los americanos ya hace 20, 25 años ya lo tenían, y lo siguen teniendo y creciendo inclusive. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de la investigación periodística que hemos hecho para este programa de hoy, surge, lo estoy buscando porque
Tengo muchas estadísticas, tengo muchos datos. En Nueva York la tasa de suicidio subió un 24% en 15 años. En 15 años. Y se convierte el suicidio en la 10ª causa de muerte en ese país. Las provincias argentinas, incluida la provincia de Buenos Aires, incluida la ciudad de Buenos Aires, tampoco es ajena a esta problemática. Gravísima. Y hay una franja etaria de edades, desde los 22 hasta los 44, 46 años, es la mayor cantidad de suicidios. Gente joven, el 80% varones, el 20% mujeres. Pero casi el 75% de los policías que se quitaron la vida por autodeterminación lo hicieron con el arma reglamentaria. Ustedes recordarán que hace poco tiempo, hace 2 meses, si llegamos a los 2 meses, estoy buscando exactamente la fecha, porque como les dije tengo mucho material. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso, esto fue el 2 de febrero que se publicó, dispuso la baja de 205 policías locales que no superaron el examen psicofísico, y cuando hablamos de psicofísico nos referimos particularmente al psicotécnico. Conocemos cuál es el concepto de test psicotécnico. Ese es el perfil institucional que los especialistas, llámense psicólogos, psicopedagogos, deben buscar en el aspirante que opta para el ingreso a la fuerza y que a su vez es suministrado por la institución policial, requiriéndose un perfil determinado para acceder a esa fuerza. Esos lineamientos son institucionales y los especialistas, los licenciados en psicología y los psicopedagogos, en virtud de las herramientas técnicas que poseen, buscan mediante test, instalan una batería de test en el aspirante para encontrar ese perfil laboral de acuerdo a las exigencias institucionales para acceder al puesto laboral. Esto ocurre desde Jujuy a Tierra del Fuego, en toda la República Argentina. No hace mucho, un joven de 24 años aproximadamente, de la policía de la ciudad, se suicida en horas de trabajo en un puesto de vial sobre la General Paz. Razón por la cual, esto es un problema afligente, en España la problemática del suicidio de policías realmente es muy grave, tanto en la Policía Nacional como en la Policía o en la Guardia Civil, como en las policías de las comunidades autónomas, la catalana, la vasca, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cifras. No quiero abrumarlos con estas cifras, pero realmente son preocupantes. En la mayoría de las entrevistas que distintos medios han hecho a integrantes de fuerzas, a aquellas fuerzas inclusive que tienen instituciones gremiales de primer grado, sindicatos, achacan a la institución la poca atención que se le presta al efectivo en cuanto a su equilibrio emocional y que se llegue a este tipo de situación. Y hay otras consideraciones, cambio de horarios, cambios de destino, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos convenido para hoy una entrevista, ya lo hemos entrevistado en 2 oportunidades, al licenciado Carlos Boronat, que es el director del Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires. El licenciado Boronat es un hombre conocido internacionalmente, con una gran experiencia en la suicidología, porque es toda una especialidad esto. Así es que vamos a ir a la primera tanda
para darle tiempo a la producción que consiga la llamada telefónica con el licenciado Boronat y vamos a conversar e ilustrarnos un poco acerca de este serio problema que están viviendo los trabajadores de la seguridad pública, como son los policías de cualquier fuerza, no de una o de otra determinada, sino de todas las fuerzas, porque este problema, por lo menos en la República Argentina, abarca a la mayor cantidad de provincias de norte a sur y de este a oeste. Adelante. Me dicen que tenemos al licenciado Carlos Boronat al aire. Licenciado, buenas tardes. Hermes Acuña lo saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, licenciado? Muy bien, gracias. Y le agradezco la gentileza una vez más. Esta es la tercera vez que lo entrevistamos. Sí, cómo no. Por esta situación, por esta problemática tan grave que desde hace ya un tiempo, ya hace unos años, en la República Argentina se viene dando en las fuerzas policiales. Y desde el norte, desde Jujuy hasta Santa Cruz inclusive. Así es. Y Mendoza, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy, ciudad de Buenos Aires. Así es. Y en el mundo entero. Y en el mundo entero, claro. En la editorial hablaba de Nueva York, hablé de Europa, sobre todo España. Sí. Y generalmente los que salen a decir estas cosas en aquellas policías que les está permitido, que están sindicalizadas, son las asociaciones gremiales que representan a los trabajadores de la seguridad pública como son los policías. Sí. Y también, licenciado, en la provincia de Buenos Aires, no hace mucho tiempo, el Ministerio de Seguridad decidió dar la baja a 205 efectivos Sí. que no habían superado el examen psicofísico. Esto se conoció exactamente el 2 de febrero pasado. Ajá. Y yo le decía a la audiencia, cuando hablamos de psicofísico tenemos que realmente puntualizar el psicotécnico, bien digo, Sí. que a la postre, y por eso le vamos a pedir, si usted, con su experiencia profesional, nos da una mano en esto para esclarecer a nuestra audiencia. Cuando se instala un test psicotécnico, le comentaba a la audiencia, es porque los especialistas, como usted, con las herramientas técnicas que poseen, buscan en ese aspirante los perfiles institucionales que la fuerza quiere para ocupar un puesto. Por supuesto. Bien. Primera pregunta, licenciado. ¿Significa que no aprobar ese psicotécnico hay alguna patología mental por parte del aspirante? No, de ninguna manera. Muy bien. De ninguna manera. No necesariamente el que se suicida está catalogado como un enfermo. Bien. O como una persona patológica. Sí, sí. Puede estar pasando por determinados momentos de sufrimiento, de soledad, Ujú. y su personalidad, digamos, no ha sido fortalecida lo suficiente durante la vida como para hacerle frente a este sufrimiento, y bueno, después de un proceso cae víctima de la decisión suicida. Así como algunas personas no lo hacen, otras sí. Es decir, el suicidio es patrimonio de cada uno, ¿eh? La respuesta suicida es patrimonio de cada uno, no necesariamente un enfermo. Yo le preguntaba, voy a replantear la pregunta. ¿Sí? En el test psicotécnico que se instala en un aspirante al ingreso a una fuerza, Sí, si no cumple de acuerdo a la batería que se le instala, sí. con las exigencias institucionales para el perfil laboral que se está requiriendo, Sí. ¿esto significa que ese aspirante tenga alguna patología mental o que directamente no cumpla con esos requisitos institucionales exigidos? Exactamente. Ujú. Una persona puede no cumplir con ciertos requisitos, Bien. no ser apto para hacer una tarea, pero puede desempeñarse Claro. perfectamente en otras. Tal cual. Yo- Acá el riesgo mayor, Sí. Sí, en la policía, sí. siendo no la única institución que tiene esta dificultad de un índice especial de suicidas. ¿Cuál otra, licenciado? Todas las que utilizan armas. Ajá. Por eso es lo que iba a decir. Bien. El peligro mayor es en la utilización de armas. Ajá. Es decir, tener un elemento, un arma, algo que es
agresivo, digamos, en sí mismo, hasta llevar a la persona a la muerte, y en manos de una persona que tenga ciertas características de fragilidad en su personalidad y que entonces ese arma se le vuelva en contra. ¿Y esto no se detecta en el test psicotécnico que se le instala antes de ingresar? Por supuesto, yo no sé si lo hacen al test psicotécnico, ahí está el tema. Si lo hacen, si está contemplado las cuestiones suicidas. Claro, y si está bien interpretado también. Por supuesto. Mire, yo tengo una experiencia en Salta que no voy a detallar para no hacerle daño a nadie. Por supuesto. Digamos, en un grupo de policías, donde me decían que no atendían a suicidas, ¿no? Yo fui a hacer una capacitación y me decían, no, acá no llaman suicidas. Y digo, pero ¿cómo saben que no llaman suicidas? No, porque nadie nos dice nos vamos a matar. Es que hay muchas formas de decirlo, o de querer decirlo, o de hacerlo notar. Es decir, si uno no tiene la capacitación adecuada para detectar el llamado de suicidas, es probable que no se dé cuenta que están llamando. Claro. Es decir, ¿se entiende? Claro. Perfectamente. Entonces, esto es lo que pasaba. Faltaba esa capacitación, esa concientización y esa orientación como para que con una agudeza especial y una alerta también muy atento y muy fino, pudieran captar una serie de llamados que son de suicidas. Ahora, licenciado, Sí. Esto es tan interesante lo que usted dice. Sí. Evidentemente, y vamos al tema de la provincia de Buenos Aires, porque esto es muy reciente, esto de febrero. Sí. 205 bajas de policías locales, gente muy joven, recientemente incorporada, porque las autoridades del Ministerio de Seguridad entendieron que no habían cumplido con las exigencias de ese examen psicotécnico. Pero Claro, esa es una prevención, pero a medias, digamos. Bien. Lo adecuado es hacer un test psicotécnico que incluya la detección de características suicidas posibles. Lo que usted está diciendo, licenciado, es que las baterías que se instalan son incompletas. Claro. En una palabra es eso. Exactamente. Pero si no, si son incompletas, tampoco quiere decir que todas aquellas personas que no hayan pasado por ellas son ineptos para la tarea. Entiendo. Al contrario, hay que hacerles justamente la detección, el examen psicotécnico correspondiente, y ahí sí se descartará. Pero en toda institución que tiene armas en su uso habitual, es necesario hacer esto. Nosotros hemos hecho capacitación y tareas de prevención en la Armada, en la Policía, por supuesto, en Cava y en el interior, en muchas provincias, en el Ejército también, y en grupos especiales inclusive. A mí, ¿sabe, ¿Por qué? Porque siempre se detectan algunos suicidios que no convienen dar a conocer, porque perjudican a la institución. Tal cual, a la imagen institucional. Exacto, pero que todos sabemos que existen, aunque no los den a conocer. Pero fíjese usted qué tan cierto es lo que usted está diciendo, tan cierto. El Sindicato Único de Policías del Uruguay hace esa advertencia. Sí. El Sindicato de la Policía Nacional Española y de la Guardia Civil hace esa advertencia. Sí. Que no se dan a conocer, que lo tratan de ocultar, porque se deteriora de alguna manera la imagen institucional. Claro. Y también las asociaciones gremiales reclaman la atención psicológica por el trastorno de estrés postraumático luego de una situación conmocionante que vive el trabajador de la seguridad. El trabajador de la seguridad y su familia entera. Claro, muy bien acotado, excelente. Exactamente. Porque generalmente se piensa que el policía sufre una situación conmocionante cuando hay un enfrentamiento armado, y esto no es así. Claro. El policía sufre una situación conmocionante cuando hay un choque de trenes, cuando hay un choque de vehículos, cuando hay víctimas, cuando hay un incendio, cuando hay una inundación. Sí. Y las asociaciones gremiales que representan a policías en el mundo entero son coincidentes en decir que, por ejemplo, el desarraigo, el cambio de destino, la alteración del ritmo circadiano por los cambios de turno, también los afecta. Sí, por supuesto. Todo aquello que lo conmueva de una manera intensa, si la persona no tiene una personalidad capaz de
canalizar esto adecuadamente, puede caer en un proceso suicida. Pero fíjese a tal punto que justamente los suicidios, los suicidas que lo hacen, que hacen su intento en tirándose debajo del tren, producen un efecto muy grave, de mucho trastorno a los que manejan los trenes. Claro. Porque ellos se sienten culpables Tal cual. de este hecho. Sí, de una manera muy intensa que da pavor escucharlos, ¿no? En mi vida profesional, licenciado, he escuchado conductores de trenes Claro. exponer exactamente y que inclusive se han retirado del trabajo por invalidez. Sí, por supuesto. Hermes, en general, hay muchos lugares y muchas situaciones que el suicidio afecta, en donde el suicidio está presente, pero no se lo toma en cuenta en su verdadera dimensión, porque en el país entero no se le da la atención que corresponde. Así es, licenciado. Entonces, cuando no hay leyes de prevención, mejor dicho, las hay porque yo he participado en la confección de ellas, y no se las aplican, de prevención del suicidio estoy hablando, cuando se evita el tema porque perjudica a un diario, a una revista o lo que fuese, cuando los colegios no dejan entrar la toma de conciencia, la prevención, no es hablar del suicidio, es hablar de la prevención del suicidio. Quiero hacer un puntito ahí. Sí. Justamente cuando sucede todo esto, hay un montón de baches respecto del tema. ¿Y sabe quiénes se hacen cargo de esto? En general, en todo el país, las ONG. Pero yo quería hacer un puntito cuando usted habló de los colegios. Porque la educación, obviamente, y es de perogrullo que lo diga, es el puntal de toda sociedad. Por supuesto, lo estamos viendo últimamente. Con usted hemos hablado hace 2 o 3 años, me acuerdo, cuando hubo un pico de suicidios de adolescentes en Salta, precisamente. Claro, sí. Hablamos con usted. Rosario de la Frontera. Exactamente, hablamos con usted por primera vez en aquella oportunidad. Y mi pregunta es concreta, licenciado. En los centros educativos, públicos y privados, ¿de alguna manera obstaculiza la entrada de especialistas como usted para concientizar sobre este tema? Sí, no se obstruye la entrada a nosotros, sino al tema. Bien. Bueno, lo mismo, porque nosotros usted es el portador del tema. Claro, por eso nosotros tenemos que hacer una especie de chanfle o de curva y decir que vamos a hablar sobre la familia, sobre la comunicación, sobre la adolescencia en general, y además, sin que encabece la charla el suicidio, hablamos del tema. Claro. O sea que tenemos que entrar medio disfrazados, porque si no, porque creen que hablar del tema, este es uno de los mitos fantásticos y perjudiciales, ¿no? Hablar del tema lo provoca, y no es verdad. Absolutamente. Si está bien hablado, lo protege, lo previene. Licenciado, hay un contenido, obviamente, para adultos y un contenido para adolescentes por parte de ustedes. Es decir, los contenidos no son iguales para adultos que para adolescentes. Por supuesto, todos los contenidos se tratan con un lenguaje apto y adecuado para cada etapa de la vida, digamos. ¿Sabe a dónde apuntaba mi pregunta? ¿Qué pasa con los chiquitos de la escuela primaria? Los chiquitos de la escuela primaria, ellos sí, no deben ser adelantados en el tiempo y provocarles un tema que ellos por etapa vital no están en condiciones de asumirlo. Pero sabe que algo hay que hablar, o por lo menos preguntarles. ¿Ustedes vieron alguna película por televisión o algún programa, una serie, lo que fuese? Porque el problema también, y eso es parte de la educación de la que estamos hablando, es que en programas para chicos se tocan temas de adolescentes o de adultos. Así es. Entonces, donde naturalmente no debiera existir la preocupación por estas circunstancias, bueno, aparece provocada por la mala utilización de los contenidos televisivos o de revistas o radiales. Absolutamente de acuerdo, absoluta coincidencia. Entonces, si bien no hay que provocarlo y hay que prevenirlo, bueno, hay que estar atento, porque los chicos se suicidan cada vez más chicos, más menores de edad. Sí, claro. Y esto ha sido provocado por el mal tratamiento de los temas de parte de los adultos. Carlos, volviendo al tema central del programa de hoy,
Y como usted bien dijo, no vamos a hacer nombres porque resulta odioso, no vamos a estigmatizar a nadie, Por supuesto. pero institucionalmente, las fuerzas de seguridad, de acuerdo a su conocimiento y experiencia de tantísimos años, Sí. ¿tienen implementadas algunas campañas, algunas charlas de concientización, sobre todo para el personal que conduce, para que sean después multiplicadores con sus conducidos? Sí, sí, sí. Bueno, mire, esto depende de la persona que esté a cargo de la institución, de los directivos y de la inquietud de algún profesional en particular. Esto se lo digo con todo conocimiento porque yo he estado en muchísimos lugares del país y esto a veces ha sido por contactos personales. Claro. Porque nos llamaron y nos dijeron, ¿quieren venir a dar una charla de esto? Se animan y hemos ido a lugares inesperados, ¿no? Sí, sí, sí. Y otras veces porque nosotros hemos ido a proponer, etcétera, pero no hay ninguna sistematización del tema. Tal cual, a eso apuntaba. Exacto, así que es probable que un año, alguna vez, vayamos y repitamos las cosas en los mismos lugares, pero hay lugares donde no nos han llamado jamás, nunca. Carlos, Sí. Y nosotros siempre dispuestos porque es nuestra tarea. Pero por claro. supuesto, pero lo que ustedes hacen, no hay palabras para reconocerlo realmente. La tarea de ustedes es una tarea ciclópea y absolutamente voluntaria. Sí, Y después de esta pregunta yo le voy a pedir que por favor nos hable de su institución, Sí, que lo conozco porque usted mismo me lo ha dicho, Ajá. pero para que lo sepa mi audiencia. ¿Cómo Pero no? yo le quería preguntar lo siguiente antes, Carlos. Sí. ¿Usted estima que hay algún vacío legal respecto del tema suicidio? Sí, por supuesto. Ujú. Por eso es que se utiliza de cualquier manera el tema. Ajá. Nosotros estamos últimamente escuchando el concepto de suicidio en vacío. Ujú. El concepto básico, claro, es que a mí me parece absolutamente absurdo. Si alguien murió y no se mató y no lo mataron es porque se mató. Claro. Esta es una consecuencia ilógica, totalmente. Sí. El suicidio tiene ciertas características que lo identifican como tal y otras que lo anulan como tal. ¿Nos puede decir un poco de cada una? Bueno, justamente, en principio responde a personalidades frágiles, Ujú. ¿cierto? De baja autoestima, Ese es un tema importante. por supuesto, de baja autoestima, de poca conexión afectiva, personas que no tienen contención, digamos, alrededor, además que son muy, ¿cómo lo puedo decir?, rígidas en su pensamiento, de tal modo que cuando le ocurre la idea después la siguen hasta lograrla, ¿no? Ujú, ujú. Pero por eso le digo, no cualquiera, es decir, personas que no tienen objetivos en la vida y por sobre todo que se sienten muy solas o completamente solas. ¿Mm? Por eso un chico en general no se suicida porque lo trataron mal en la escuela o porque le pusieron baja nota, sino porque no tiene en su casa la contención adecuada como para poder ayudar a comprender todo esto y a canalizarlo adecuadamente. Claro. Entonces, pero no es la causa la escuela, sino la familia donde el chico comienza a tener todos los vínculos más importantes que lo hacen fuerte, ¿no?, en la vida, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado, cualquiera puede suicidarse, Hermes. Es decir, no es patrimonio de una personalidad, pero sí hay muchas características que lo favorecen. Y sobre todo, le vuelvo a repetir, la soledad, o sea, la persona que está aislada, la que no tiene vínculos, pero una persona que trabaja, que tiene objetivos, que tiene sentido su vida, que tiene una tarea, digamos, importante, bueno, tiene más que una razón para no matarse, ¿no? Claro, claro que sí. Sí. ¿Hay alguna situación, gatillo, alguna situación determinante que aquella persona que aparentemente parece ser normal, que Sí. tiene sus vínculos sociales, familiares y laborales aparentemente normales, Sí. puede haber alguna situación, gatillo desencadenante que lleve al suicidio? Mire, en Porque general... creo, lo escuché a usted decir que no se suicida quien quiere, sino quien puede. Exactamente. Usted lo ha dicho esto hace mucho tiempo. Sí, sí. Por supuesto, no se puede prever del todo.
pero sí se puede intuir de acuerdo a un rastreo, como dijimos al principio, y un estudio de las circunstancias actuales, ¿no? Y para el Lego, Sí. para el Lego, para mí, para la gente que nos escucha, ¿a qué cosas deberíamos ponerle atención? Usted ya dijo algo muy importante, la soledad, la falta de vínculo, Sí. la falta de relación. Sí, las personas, especialmente los adolescentes, que cambian abruptamente sus cuestiones y sus rutinas, digamos. Sí. El chico que sale siempre, se divierte con sus amigos, y de golpe no lo hace, está encerrado en su cuarto. Pero no encerrado en su cuarto porque es común que un adolescente esté encerrado en su cuarto pensando en quién es y qué va a hacer de su vida. Claro. Pero al mismo tiempo se hace negar, es decir, no se encierra en su cuarto, sino se aísla del resto. Se hace negar, lo invitan y dice, no, decirle que no estoy, no tengo ganas, que además simultáneamente se interesa mucho por el tema de la muerte, comenta cosas, ¿qué le pasó a fulanito? ¿Cómo se murió? O por ejemplo, y es cierto que se suicidó Mengano, es decir, está como oteando el tema para ver de qué se trata, sobre todo en un adolescente, cuando se desprende de objetos muy queridos, de juguetes o de libros o de objetos de esos que los tiene, los venera, está siempre jugando o estando con ellos, CDs por ejemplo, y se desprende de ellos, los regala, se los dio al amigo, se los dio a la amiga, los entrega o a la misma familia. Esto es un dato muy importante, porque es como que ya empieza a sentir que nada le importa, que nada lo ata a este mundo. Siempre hay un proceso, Hermes. Claro. Nadie se suicida de un día para otro. Absolutamente. Con lo cual, si uno está atento, empieza a escuchar frases como, la vida no tiene sentido, pucha, qué ganas de irme lejos y no volver más, cómo me gustaría estar tranquilo, que me internen y después salir y que esté todo arreglado. Es decir, empieza a fantasear sin hablar de la muerte, de alguna manera está aludiendo a ella, con lugares lejanos, tranquilos, sin problemas, que así es como supone que es después de morir, ¿no? Claro. Porque nadie sabe de qué se trata, pero se lo imagina como un lugar o como un estado mejor que el que está pasando aquí. Estos son los medios para advertirle, para hablarle, para darle a conocer, ¿cierto? Que está huyendo de acá, pero no sabe a dónde. Claro. Carlos, sí. Siempre obviamente basándonos en su vastísima experiencia, ¿cuáles son las formas de suicidio más habituales y qué grupo etario es el que afecta esto en cuanto a género y en cuanto a edades? Son 3 preguntas. Sí. Bueno, van variando, ¿no es cierto? Es decir, antes había mucho más, digamos, se suicidaban más mujeres que varones. Parecía que por su carácter más débil, etcétera, pero resulta que el hombre ahora también es capaz de dejarse influenciar por la vicisitud de la vida, es más comprometido afectivamente con las cosas, entonces aumenta también el suicidio en el varón. Las mujeres generalmente se suicidaban, por ejemplo, tirándose al vacío, arrojándose al vacío con pastillas, no con ahorcamiento o armas de fuego. Sin embargo, últimamente sí. ¿Por qué? Porque la mujer es más, digamos, más rápida, tanto como el hombre últimamente, en sus decisiones, y además porque hay más armas de fuego en las casas. Eso, fíjese qué absurdo, ¿no? Algo que nos debiera defender, somos víctimas de ello seguramente porque no es el modo adecuado para defendernos. Sí, y seguramente esas personas que pueden llegar a tener armas en su casa no están capacitadas para tenerlas. Por supuesto. Porque usted fíjese que hay una institución en la República Argentina que se denomina ALUTARA, que es la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas, y la incidencia estadística es insignificante de aquellos que están entrenados medianamente en las medidas de seguridad y en el uso de armas, por ejemplo, para tiro deportivo. Claro. La incidencia es insignificante. Sí, de todas maneras, son armas, con lo cual deben estar escondidas, obviamente, lejos del alcance de los chicos, de los adolescentes, y sobre todo de personas depresivas, porque el depresivo tiene un poquito más de chance que otros
de intentarlo. Cuando el arma es tentadora para los suicidas porque es una decisión que se decide rápidamente. Sí, es rápida, sí. Rápida, ¿cierto? Claro, sin perjuicio que hay otras modalidades de suicidio que también son bastante habituales, sí, como el ahorcamiento. El ahorcamiento es últimamente, se le ha perdido el miedo a la muerte. Así es, se ha desacralizado la muerte. Totalmente. Absolutamente. Y también esto de tirarse abajo del tren o debajo del subterráneo, etcétera, él tiene que ver con las circunstancias de la persona y donde viva. Claro. Es decir, nadie va a ir a un lugar donde haya una estación para tirarse abajo del tren. Claro. Si está cerca, si está acostumbrado a escuchar el tren o pasar por la estación, lo va a utilizar, si no, no. Del mismo modo que las pastillas, se suicidan con pastillas las personas donde en las casas se utilizan mucho habitualmente y están al alcance. Sí. Hay una cultura adictiva en esos sí, hogares. Sí, totalmente. Hay una cultura adictiva y de automedicación inclusive. Totalmente. Y al alcance de los chicos. Por eso, cuando hay una persona deprimida en la casa, con una situación que uno tiene que advertir, de tristeza, hablando de situaciones trágicas de la vida, y con las características que dije antes, con un cambio de carácter muy raro, es decir, antes salía, ahora ya no sale, o antes no salía y ahora se va y no se sabe que era bueno, etcétera. Hay que estar atento y hay que vigilarlo, no, digamos, persecutoriamente, pero sí hay que acercarse y preguntarle algo muy simple. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Y ahí probablemente comience una tarea de rescate y de salvataje muy importante. A través de este diálogo, Carlos, rescato realmente y aprendo muchas cosas, pero usted corríjame, sí, las instituciones armadas y de seguridad no tienen implementada sistemática y orgánicamente la prevención del suicidio. No, es así. Perfecto. Es así. Yo lo he dicho en los lugares que corresponden muchas veces, pero frente al suicidio la respuesta inmediata es de temor, Hermes. Claro. Es decir, todo el mundo le teme al suicidio, por eso no se lo trata como corresponde. Sí. Es decir, con seriedad. Es un tema atávico, me parece. Por supuesto, es tabú, porque claro, además cuando uno dice y explica por qué cualquiera puede suicidarse, es decir, usted y yo, cualquiera, entonces con eso la gente escapa más, porque no se claro, quiere juntar con aquello que puede ser trágico hasta para el mismo. Claro, claro. Es como aquel que tiene una enfermedad, pero no va al médico porque no quiere escuchar el diagnóstico. Tal cual, tal cual. Sí. Carlos, sí, le pediría por favor que nos hable de usted, de su institución y lo que hacen, sí, y cómo llegar a ustedes, porque es tan valioso lo que ustedes hacen durante tanto tiempo, tan valioso, sí, que nosotros los comunicadores no debemos cansarnos de repetirlo. sí. Así que le pido por favor que nos haga una semblanza de su trabajo y de su gente. Bueno, se lo voy a comentar. Por favor. Sí, digamos sencillamente, porque el CAS este año cumple, CAS es Centro de Asistencia al Suicida, cumple este año 50 años. Qué Así bueno. que fíjese usted si tiene trayectoria y si, digamos, se ha hecho bastante, ¿no?, para que subsista todavía, Claro y que sí. tenga razón de subsistencia. Y a pulmón. Sí, exactamente. Yo hace 40 que estoy más o menos ahí, y bueno, y he viajado con otros colegas por todo el país a medida que nos han llamado, y sigo viajando, era claro, ¿no? Seguro, claro. Pero nos han llamado para hacer algunas tareas como las nuestras, para informarse, desde Jujuy, que voy ahora nuevamente. Sí, he visto que hay un congreso de suicidología. Sí, hay un simposio que justamente preparatorio del año que viene, que va a ser en Costa Rica. Bien. Pero además, el CAS de Jujuy, que está trabajando muy, muy, muy bien, me pidió que vaya a capacitar unos nuevos voluntarios, ahora dentro de un mes más o menos, porque trabajan permanentemente. Y la tarea, primero es en recolectar gente, en capacitarla, seleccionarla, capacitarla, para que pueda atender el teléfono. Porque nuestra tarea es telefónica, anónima y voluntaria. Absolutamente telefónica. Porque, bueno, hay razones para que sea así, para que la gente llame, para que, como es anónima, la gente cuenta, se abre, sabe que no nos vamos a detectar ni vamos a buscar, sino que vamos a tratar de ayudar en el teléfono sin preguntarle datos personales
y si es necesario le brindaremos una ayuda en el lugar donde esté, cuando haya una situación de emergencia. Así que se trasladarían a ese lugar. Buscaríamos que alguien llegue a ese lugar Perfecto. y pueda atenderlo como corresponde. Perfecto. Profesionales, por supuesto. Obviamente, obviamente. Siempre todo anónimamente y sin pedirle datos y sin pedirle ningún peso, porque la tarea nuestra es absolutamente voluntaria. Así hemos recorrido todo el país y hay muchas provincias que lo tienen una línea semejante. Otras no entienden la tarea, suponen que uno va a quitar paciente para los psicólogos y para los psiquiatras, y no es así, sino que es para detectar algo que sí está presente, en la medida que no se lo toma en cuenta, no aparece, ¿verdad? Claro. Y adaptamos las características nuestras, que son distintas, por supuesto, aquí en Buenos Aires, al lugar donde sea, que cuentan generalmente en el interior del país con mucho menos recursos. Claro. Hay muchas menos ONGs, a veces no hay ambulancias, a veces el hospital no tiene cupo para digamos, atenderlos. Bueno, adaptamos todo esto al lugar que sea. Sí, sí. Pero parece mentira, nos han llamado de lugares pequeños, donde uno hubiera creído que no existía el tema Uh-huh. y nos han llamado de lugares turísticos muy importantes, donde la gente va, se divierte, está feliz y todo, y cree que ahí todo el mundo Sí, está de feliz jolgorio. y nadie tiene problemas. Claro. Y los hay en todas partes, y a veces en lugares increíbles, ¿no? Sí. Y bueno, hemos también participado en reuniones internacionales, latinoamericanas. Yo en este momento soy vicepresidente de ASULAC, que organiza este simposio de Jujuy, que es la Asociación de Sociología de Latinoamérica y el Caribe, que estamos trabajando muy bien porque el latinoamericano tiene una característica muy especial en su personalidad, en su forma de ser, que no es lo mismo que el de países nórdicos o el oriental, ¿cierto? Sí. Y como esto es tan personal, hay que poder llegar de un modo muy particular, con características propias, a contenerlos, a ayudarles y a hacerles sentir acompañados, ¿cierto? No es una tarea mecánica, no es una tarea técnica, responde a ciertas características técnicas, pero puestas en una actitud muy personal y muy humana, ¿no? Seguramente. Porque el suicida está herido en su persona, no en su trabajo, en su estudio o en sus vínculos familiares, en su persona íntegra. Él se siente solo, él se siente inútil y que no sirve para nada. No lo que hace, es él el que está herido. Muy claro, Carlos. Y esa herida, mira, a veces dura como proceso años, gente que llama muchas veces a la institución durante muchos años y que a veces mejorando y agradeciendo después. No hacemos seguimiento ni tenemos estadísticas porque no podemos saber qué pasó después del Claro, seguramente. por el anonimato, Tal ¿no? cual. Pero Carlos, sabemos que la tarea es efectiva y por suerte seguimos al pie. Pero yo no cumpliría esta nota si yo no les paso el teléfono. no, le iba a pedir cómo se puede llegar a ustedes, precisamente. Bueno, claro. Los números son 5275-1135, 5275-1135, o directamente 135, porque el 135 es el número internacional de ayuda al suicida. Ah, qué interesante. Es un número de tres cifras, de tres números, una sigla de tres números que es gratuito en todas partes. Lo que pasa es que acá no funciona bien. Ese es el chiste nuestro siempre. Claro, como de costumbre. Pero de todas maneras hay que darlo porque se puede llamar. Y bueno, hay una página, CAS Buenos Aires, ¿no es cierto? CAS Buenos Aires, CAS, Centro de Asistencia Suicida, Buenos Aires, que allí inmediatamente sale toda la tarea que hacemos, las tareas de prevención en colegios y siempre pidiendo voluntarios, porque los voluntarios es gente que trabaja un tiempo, cumple con un ciclo que ha dedicado a esta tarea y después se casa, se recibe, se muda y bueno, va a lo mejor a servir a otro lado y hay siempre que llamar, pedir y capacitar gente. Carlos, yo le agradezco profundamente esta disposición suya permanente
cuando es requerido por nosotros los periodistas. Los felicito a usted y sus colaboradores por esta tarea invalorable por todos nosotros, y me reitero a su disposición humildemente cada vez que usted crea conveniente que podemos ser útiles. Bueno, le agradezco, por supuesto que los necesitamos muchas veces para la convocatoria de voluntarios. En este momento lo estamos haciendo, estamos convocando a voluntarios para la capacitación, que tienen que entrar en la página y anotarse y nada más. Y bueno, le agradezco también su sensibilidad, su preocupación y además el modo en que trata el tema, porque el periodismo puede ser nefasto también cuando lo utiliza amarillísticamente, ¿no? Sin duda. Sí, así que, bueno, Carlos, le mando un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento nuevamente. Bueno, igualmente. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ha sido el licenciado Carlos Boronat, director del Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires y vicepresidente, como nos acaba de decir, de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para esta problemática. Vamos a ir a la última pausa porque nos quedan pocos minutos de programa. No dejen, por favor, si está dentro de las posibilidades de cada uno, de mirar la página del Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires, los teléfonos, postearlos, ¿por qué no?, en los respectivos muros de Facebook, y tener en cuenta este número, el 135, que nos ha proporcionado el licenciado Boronat, que es, según sus palabras, un número internacional de asistencia al suicida, y entre todos seguramente podemos hacer algo, claro que vamos a hacer algo, respecto de este problema tan serio, de la muerte por autodeterminación. Les dije en el primer bloque que íbamos a comentar este homicidio, este asesinato del oficial José Zurita, 27 años, de la dotación de la policía local de Quilmes. Se hallaba uniformado antes de anoche, alrededor de las 20:30, 21 horas, en la estación Espeleta, esperando un medio de transporte, un colectivo, para dirigirse a su destino a tomar servicio. De repente aparecen dos individuos que empezaron a caminar hacia él, y seguramente por la actitud que habrá observado el oficial Zurita en estos individuos, buscó cubierta, buscó parapeto en un supermercado ubicado a unos escasos metros. Estos canallas, estos cobardes, no le dieron tiempo. Abrieron fuego los dos, dispararon aproximadamente de 6 a 7 tiros. Por la espalda, alevosamente, por supuesto, alevosamente, impactaron varios de estos disparos. El oficial Zurita se desplomó en el negocio y a los pocos minutos falleció como consecuencia de las gravísimas heridas de bala recibidas. Estos delincuentes habían dado a la fuga en un vehículo y ya estarían identificados. El oficial José Zurita dejó su esposa y una nenita muy chiquita, su hijita muy chiquita. Y repito, es el trabajador de la seguridad pública número 10 asesinado por delincuentes en lo que va del año en curso en todo el país de distintas fuerzas. Realmente, ustedes fíjense, ya es el segundo caso de un policía local uniformado que es ultimado por delincuentes con el único fin seguramente de apropiarse del arma reglamentaria. También hace un par de días, en cercanías de la estación Morón, un joven gendarme, un joven suboficial de gendarmería, uniformado, fue atacado por varios individuos con el fin de sustraerle el arma. También estaba por tomar un medio de transporte. Al defenderse, al tratar de evitar
la agresión y la sustracción del arma, fue herido gravemente de un botellazo en el rostro. Un botellazo en el rostro. Obviamente estos delincuentes, estos canallas, se saben impunes. Y esto alimenta la sensación de indefensión, la sensación de que hay que defenderse cada uno como pueda, lo cual quien les habla desaconseja absolutamente. Recién escuchábamos al licenciado Boroná hablando de la tenencia de armas en los hogares. Reitero, desaconsejo rotundamente la tenencia de un arma de fuego en un hogar si no se está capacitado para su uso, si no se está entrenado para el uso de la misma, y por supuesto la tenencia con todos los puntos exigidos por la ley para poseer la credencial de legítimo usuario que lo habilita, que extiende la ANMAC, ex RENAR, que lo habilita para ser tenedor de un arma de fuego. Y lo primero que debe aprender alguien que tiene un arma de fuego y piensa utilizarla para su defensa o de sus bienes es aprender las medidas de seguridad. Para eso tiene que ir a un polígono y entrenarse con un instructor de tiro calificado y habilitado. Entrenarse con un instructor de tiro, repito, habilitado y calificado. A veces, y como bien dijo el licenciado Boroná, a algunos medios y a algunos periodistas, porque hay que ser justo, se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. Hay siempre algunos en determinada profesión que desentona con el resto. Fíjese que alguien que se hallaba en ese supermercado en Espeleta, cuando eso es herido el oficial Zurita, filma seguramente con un teléfono, filma al oficial en el piso, y ese videíto fue subido a las redes, y algunos medios los pusieron en tapa, tal vez con un morbo alimentado por las ganas de vender. Estas son las prácticas que se deben desterrar de una vez por todas. Y fíjense ustedes también el caso de esta jovencita, Micaela, cuyo autor está detenido y había sido excarcelado por un juez de ejecución penal de la provincia de Entre Ríos, un juez, entre comillas, más, que entiende que la facultad es obligación, porque está imbuido ideológicamente. Esta es la realidad. Ya lo vamos a conversar en el próximo programa. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo martes a las 4 de la tarde, como siempre, en FM 100.9 Líder, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Por ninguna razón viaje en coche y transportes públicos exponiendo relojes o anillos a través de la ventanilla.